Pater Podcast. Pater Podcast. Charlas, ideas y relatos de la paternidad. Pater Podcast. Rompí bolsa, tengo contracciones cada 5 minutos, me siento pesada, creo que nace hoy. Esas frases pueden ser muy típicas en las personas gestantes desde la semana 36 en adelante. Nosotros los varones o no gestantes solemos pensar en esos momentos: ¿qué hago? ¿Cómo sé que está todo bien? ¿Cómo sé que está saliendo todo bien? Durante todos estos capítulos fuimos indagando sobre cómo construir una paternidad responsable y que acompañe. Pero en este capítulo, el anteúltimo, vamos a hablar de cuando la teoría queda ahí en la mesa y vemos qué usamos y qué no usamos. Vamos a hablar de nuestro vínculo con el parto. O si querés, nuestro no vínculo, ¿no? Porque ¿qué imágenes tenemos de padres, por ejemplo, en salas de parto, Ludmila? Alan, bueno, ahí lo que se me ocurre, lo primero son esas representaciones culturales que tenemos, y vos me podrás confirmar o no, de un padre yendo, o una pareja, digamos un compañero masculino yendo a acompañar a su parturienta compañera. En general es un acompañamiento un poco deficitario, ¿no? A veces hasta se vuelve en el centro de atención, el típico desmayo, el típico me dio impresión y me desvanecí, no pude entrar, no quise entrar, no me animé a entrar. Bueno, ¿qué se juega ahí? Es bastante estereotípico. Muchos estarán escuchando y dirán, no, nada que ver, yo no me siento identificado. Bueno, genial, pero todavía funcionan mucho esas representaciones que a veces se terminan volviendo mandatos. Exactamente. Como ya dijimos muchas veces acá, los varones sabemos muy poco de gestación y de embarazo, y creo que los cursos de preparto, si bien en el capítulo 3 el doctor Carlos Burgo nos alertó que muchas veces son usados para adoctrinar a los pacientes, creo que a los varones en particular nos pueden servir mucho. Hace poco volví a hacer un curso de preparto y la presencia de varones era muy grande, ¿sabes? Había muchos padres o varones acompañando. ¡Qué bien! Fue sorprendente, la verdad, vernos ahí un jueves a las 6 de la tarde, ¿no? Digo, un día de semana. Hasta que, bueno, empezamos nosotros con nuestras preguntas. Y cada vez más preguntas, y cada vez intervenimos más, y empezamos a tapar las voces de las futuras mamás, ¿no? Y ahí ya como que dejó de tener encanto, ¿me entendés? Porque muchas preguntas eran en realidad de educación sexual o del cuerpo de la mujer, y no de nuestro rol en el parto. Y por eso quería que hablemos de esto un poco también en este episodio. Digo, ¿por qué también terminamos haciendo esto, no? Bueno, para ser un poquito bondadosos, bondadosas, se me ocurre que la mayoría de esos futuros papás o papás que estaban ahí con vos no tuvieron una ESI muy sólida en sus colegios. Lo pienso en términos generacionales y desde cuándo tenemos educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Que es del 2006 para esta parte. Más bien diría que unos años después todavía de eso. Entonces se me ocurre que hay como contenidos atrasados ahí para revisar, pero entiendo a lo que referís y además a esa manía de interrumpir tanto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué puedo decir además de todo esto y de la entrevista que vamos a escuchar en un ratito? Decir que es muy importante confiar en tu pareja y también confiar en el equipo médico. Intentar ir a las consultas durante los 9 meses para construir un vínculo con los profesionales, eso me parece muy importante. Y también me parece clave refugiarse en la pareja, ¿no? Escuchar los deseos de esa futura mamá, sin meterse tanto en lo que dicen las redes sociales, y acá insisto, cuidado también con las presiones que hay en las redes sociales y cómo hacer y qué conviene y qué no conviene, ¿sí? Hay una frase que suena muy a cartel de una plaza con un puesto hippie, pero que creo que puede servir, y que es: los bebés saben nacer y las mujeres también saben dar a luz. Y si a esto, que ya es un montón, le sumamos que hay profesionales muy grosos en el sistema de salud de la Argentina,
Créanme que está todo dado para que salga todo bien y para que podamos acompañar de la mejor manera este proceso. Créanme que esos profesionales están más cerca de lo que uno cree, solo hay que encontrarlos. Y uno de esos profesionales es nuestro entrevistado de hoy. Soy Francisco Saraceno, soy partero, soy padre de Frida, que tiene 10 años. Actualmente asisto partos planificados en domicilio hace 20 años. Y bueno, soy docente y tuve la suerte y el privilegio de ser el primer varón egresado de la Facultad de Medicina como partero. Este es el anteúltimo capítulo de nuestro podcast y está pensado como si estuviéramos en la semana 36 o más adelante, es decir, un embarazo que llega a término, pero la verdad que también la pregunta aplica para aquellas personas que su embarazo no llegó a término y que tuvieron que prepararse más rápido o antes. ¿Qué herramientas suman para llegar seguros al parto y sobre todo para ser buenos compañeros, ¿no?, en ese momento tan importante que es el nacimiento? Mira, bueno, Alan, la verdad que siempre digo como, bueno, lo que se escucha de la maternidad tiene que ser deseada, la paternidad también, ¿no? Y creo que ya desde ese lugar nos hace ubicarnos en otro lugar, ¿no? Como por ahí romper nuestro típico lugar de privilegio como varones, ¿no? Empezar a romper esas estructuras, como quedarnos en ese lugar como de confort, sino como estar a la altura de la situación, de lo que implica esa paternidad. Y obviamente lo primero que vamos a transitar es todo el embarazo. Entonces siempre es importantísimo que, bueno, de existir obviamente ese varón, de existir esa pareja, que esté en todas las consultas, ¿no? Que escuche la misma información que escucha la mujer, porque a veces esto, bueno, como es un proceso de la mujer, se relega, no tengo que ir a esa consulta, no tengo por qué participar de la ecografía, si igual es tu cuerpo, van a ser tus decisiones, pero no es tan así, y es importante porque ese momento es netamente de mucha confianza, es extremadamente vincular, ¿no? De quienes estén rodeando a esa embarazada, tienen que tener un vínculo muy fuerte. Y en este caso, ese compañero siempre es superador a todos los profesionales que estemos ese día acompañando, ¿no? Entonces me parece que importantísimo esto, de poder escuchar, ¿no? De poder también que ese varón en esas consultas obstétricas, dentro del paradigma que sea, con médicos, con parteras, con dulas, con pueris, como decías vos antes, bueno, tenga también un espacio para sacarse las dudas, sacarse preguntas, desmitificar mitos, miedos. Muchos varones también llegan al parto con miedo, llegan al embarazo con miedo. Entonces me parece que está buenísimo que ese varón tenga ese espacio de escucha de parte nuestra como profesionales y que pueda sentirse libre de opinar, hablar, despejar todos esos miedos, porque después va a ser clave para ese parto. Es decir, bueno, como partero, claramente hago todo un trabajo para entender que el embarazo es extremadamente fisiológico por excelencia, el parto es un hecho sexual, ¿no? Esto que veníamos hablando antes de cuánta ESI nos falta, ¿no? Y los varones que estamos 1000 años atrás, me parece siempre importante esto, como empezar a entender, ¿no? Empezar a entender si estamos en pareja y estamos soñando tener un hijo, una hija, bueno, empezar a conocer, empezar a saber, empezar a preguntar, desde cómo nacimos a después empezar a desmitificar esos miedos que los tenemos por algunas películas y algunas series, ¿no? Que claramente el parto es extremadamente sexual, como pudimos hacerlo, también podemos parirlo, ¿no? Entonces cuando esa mujer se puede apoyar en su compañero, digo, ahí se dan unos fenómenos alucinantes, ¿no? Porque una se apoya en su compañero y lo ve también disfrutando de ese momento. Claramente nosotros no tenemos un útero, no vamos a tener las contracciones, claramente no vamos a sentir ese dolor, pero tenemos un rol muy, muy clave, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno acompaña a su compañera en este momento tan especial, tan único y tan de base fisiológico y como evento sexual, es un claro piñazo para el patriarcado, ¿no? El varón ahí entiende su rol más invisible, entendiendo que su compañera, la embarazada, es la protagonista, las decisiones son las de ella, la comodidad es la de ella, y eso típicamente en una relación heterosexual no se da en otro momento. Como bien comentabas al principio, vos hace muchos años que ya trabajás en partos domiciliarios,
Pero pensemos también en hospitales públicos y también sanatorios. La ley de parto respetado a nosotros los varones podríamos decir que nos beneficia, ¿no? Sí, vos pensás que por edades que debemos tener bastante parecidas, nuestros padres cuando estuvieron, o los típicos padres nuestros, se quedaban afuera, fumando, esperando que le digan si fue varón, si fue una niña, ¿no? Como... Y ahora tenemos otro rol, me parece muy importante, entendiendo y respetando la protagonista, que es nuestra compañera en este caso, pero obviamente hay una ley que avala que haya un acompañante, y si esa compañera nos elige, digo, es un lugar que hay que estar para admirar, ¿no? Tanto sea en una clínica, tanto sea en un hospital público, tanto sea en un parto en casa, el rol del varón de existir y de querer tiene mucho espacio. Digo, a mí me ha tocado infinidades de nacimientos donde la palabra de un compañero en el momento justo fue la que destrabó una situación, la que potenció fisiológicamente, ¿no? Como ese momento de la fisiología, ¿no? Cuando uno siente que el poder es de una y está con gente que realmente la quiere, rodeada de amor, con mucho vínculo, esto fluye de otra manera, ¿no? El tema es que los que estamos ahí presentes no tenemos que tener miedos, ¿no? Yo siempre digo, como papá, como el nacimiento de mi hija Frida fue la mejor fiesta de mi vida, ¿no? Y ese día verla Violeta en su máximo esplendor, prendida a fuego, ¿no? Como totalmente empoderada, enraizada, entendiendo lo que ella quería, y yo por ahí cuidando un poco ese escenario, ¿no? Como alcanzándole cosas, sabiendo cuáles eran sus deseos. Eso es importantísimo, ¿no? Como compañeros. Por eso cuando a veces hablo del sistema de salud, que es hegemónico, que es patriarcal, que es machista, digo, por este lugar de comodidad, ¿no? Como las mujeres se terminan adaptando a que es mejor que paran acostadas por una comodidad nuestra. Y ahí el varón, digo, como compañero, también tiene que romper su lugar de privilegio y tiene que estar ahí para cuidar a esa diada, ¿no? Respetar los derechos, ¿no? Conocer las leyes, conocer de fisiología de las mujeres, conocer cómo se da este proceso. Es importantísimo, ¿no? Esto de que la información nos da poder, ¿no? Entonces, para poder transitar un evento en fisiología, del cual culturalmente nos enseñaron a tenerle miedo, es importantísimo despejarlos. Y esto lo digo como papá también, Alan, como yo vi nacer a mi hija, yo estuve ahí en el nacimiento, y éramos Viola y yo, y ahí yo digo, quien más sabe de Frida, sacando a su madre, soy yo. Digo, ningún profesional de afuera me va a tener que enseñar sobre mi hija o me va a tener que mostrar un montón de cosas, sino realmente nos sentimos empoderados en ese momento, en ese parto, para realmente reconocernos, ¿no? Con nuestra propia hija en este caso. Los hombres de mi familia no vieron parir. De por sí, nuestro árbol genealógico es todo menos tupido. Pocos hijos, muchas pérdidas. Todo empezó por pura envidia. Cada vez que íbamos a la casa de Laura, mi pareja, llovían las anécdotas de parto. Todas las mujeres tenían algo para contar, y ella, en plena gestación, se alimentaba como un perro hambriento de sus experiencias. Yo también quería saber qué se sentía, pero en esa búsqueda del tesoro me encontré con los restos de un incendio, memorias de vida sin registro. Mi bisabuelo estaba en el medio de la guerra cuando nació su primogénito. Cuando volvió, ya tenía 2 años, y él, 1.000.000. Quizás esa experiencia marcó a mi abuelo, que nunca sintió ninguna emoción por sus hijos. En pleno trabajo de parto, se iba a buscar agua a varios kilómetros y volvía al otro día, como quien quiere evitar un contratiempo. Ese hilo invisible, que en cada generación iba anudando ausencias, también ató a mi papá. Cuando nací, dejó a mi mamá en la clínica y se fue para cumplir con el reparto de pan. Mi mamá no lo recuerda con rencor. Era para ella el esfuerzo que había que hacer. Desprovisto de historias, atravesé los 9 meses planeando una fiesta de cumpleaños, con los nervios y las ansias propias de lo que lleva a planificar mucho tiempo y se consume en una noche. En el curso de preparto aprendí sobre los cuerpos de otros, cómo crecen, cómo cambian, cómo sienten. Y me sentí tan fascinado como nimio. Esa sensación me acompañó hasta el día del parto.
Quería contener un desborde de emociones, como si fuéramos un río en plena crecida que se llevaba todo por delante para desembarcar los tres en mar abierto. Quería, pero no podía. Así que me entregué a la corriente, sabiendo que ahí era ella la que dirigía. Le agarré fuerte la mano y en silencio la vi cambiar para siempre la historia de los hombres de mi familia, que nunca habían visto parir. Ahora bien, ¿cómo podríamos diferenciar cada escenario para nacer? Digo, ya sea una maternidad de un hospital público, un sanatorio privado o un parto en casa. Es diferente el paradigma, ¿no? Desde dónde acompañamos los profesionales, tanto en una clínica, tanto en hospitales públicos como en partos domiciliarios. Creo que dentro de la fisiología se ve por excelencia en los partos en casa y se ve el paradigma donde realmente la mujer, esa familia son los protagonistas y la toma de decisiones empieza desde ellos. Después se forma todo un equipo con las parteras que uno eligió o con el equipo que uno eligió, pero realmente surge de ahí, de que circule mucha información y que las familias se hagan cargo de sus procesos, ¿no? Es clave, ¿no? Como es un proceso de una persona, en este caso de una familia, uno tiene que hacerse cargo de ese proceso. A veces los hospitales públicos, en lo público se ve que no alcanza la gente, ¿no? Que a veces hay muchas mujeres que terminan pariendo solas o pasando procesos bastante largos solas por la cantidad de partos y la poca cantidad de profesionales. Y ahí yo siempre digo, ¿no sería una estrategia involucrar a ese compañero, compañera, dulas, amigas, familiares, para que esa mujer no quede sola en vez de que quede sí o sí al lado de un profesional? Digo, mientras que transita, ¿por qué no educamos, digo, desde esta palabra, desde la prevención y la promoción, a que todas las personas tendríamos que saber de acompañamientos de embarazo, ¿no? Digo, en la escuela tendría que haber una materia que sería ser dula, ser dulo, ¿no? Porque siempre tenemos o a nuestra compañera o alguna vecina o algún familiar o alguna amiga que está gestando, ¿no? Entonces qué bueno sería poder transitarlo realmente con amor, con pasión y saber tirar una palabra clave o un consejo clave y no desde el lado del adoctrinamiento. Y por ahí lo privado, lo que se ve en la actualidad, es que obviamente que hay algunas violencias que no se dan, como pasarían en el hospital. Siempre acordemos que en Argentina 9 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica, ¿no? Y hay un nacimiento por minuto. Entonces claramente el sistema hay algo que tiene de roto y que tenemos que cambiar. Eso es sí o sí, eso es una realidad. Pero digo, a su vez, en lo privado, por ahí se hace mucho más hincapié en el entorno, en la infraestructura, en, no sé, como vendernos luces de colores, ¿no? Y no en el cambio de paradigma interno del profesional, ¿no? Que pueda deconstruir y pueda entender que realmente el protagonismo es de la mujer, ¿no? Se piensa que o por tener una pileta o por tener un banquito o por tener cierta cantidad de luces, se piensa que realmente es un parto respetado y realmente Argentina es pionero a nivel de leyes. Y tenemos el parto respetado como una ley, ¿no? Que es garantizar los derechos de esas mujeres. Entonces todos los nacimientos tendrían que ser en libertad, en autonomía, en soberanía. Y tristemente lo más cercano a esas palabras sería un parto en casa, ¿no? Que claramente no es para cualquiera. Que Argentina tiene una estadística bastante baja. Es menos del 1% de familias que paren en casa. Obviamente que es una realidad por más minoría existe, digo, y es acompañada por profesionales, pero no podría marcar tendencia, no podría generar masa crítica. El cambio es realmente desde adentro del sistema y lo tenemos que dar los profesionales, ¿no? Tenemos que cuestionarnos los nacimientos que se están dando hoy en día. Entonces, realmente que la ley se cumpla en cualquiera de los ámbitos. Siguiendo entonces todo lo que estás diciendo, uno podría concluir que sea donde sea, uno como padre tiene que estar presente, ¿no? Y a partir de esa presencia es que se empieza a construir. La presencia es clave, ¿no? Como en lo público, en lo privado, en los partos en casa, en las casas de parteras, digo. Entonces me parece que es importantísimo eso, ¿no? Saber de derechos, saber de fisiología, estar a la altura de la circunstancia, que no se nos vulneren los derechos y realmente entender, cuando uno entiende la fisiología de lo que implica ese proceso, ya los tiempos son otros, ¿no?
uno no está ansioso, no está apurado, entiende y respeta que hay una mujer que se está abriendo para dar a luz y hay un bebé, una beba que está sabiendo nacer y hay que respetar eso, ¿no? Ahora, pensemos en un chabón que está por ser papá y tiene miedo, ¿no? Hay mucho curso, hay muchas charlas, mucho video de Instagram, incluso también mucho video de Instagram poniendo a los padres en una situación ridícula también. ¿Qué onda con todo ese mundo? Todos estos cursos, todas estas capacitaciones, todo me parece que es válido para realmente volver a escucharnos, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero? Primero escuchando a nuestra compañera y después también escuchándonos a nosotros. Porque también nosotros puede ser que no tengamos ganas de estar, no querramos estar. Digo, pero poder charlarlo, hablarlo, ¿no? No generar expectativas, poder hablarlo con nuestra compañera, poder hablarlo con el equipo, que en general la mayoría están ahí presentes y tienen un rol clave. Pero muchas veces yo he escuchado de la institución decir, mirá, papi, que si vas a estar acá para desmayarte, y no tiene nada que ver con eso el parto, ¿no? Entonces muchos varones, la primera consulta llegan y me dicen, Fran, mirá, yo no puedo ver sangre, me desmayo. ¿Cuánto tabú, cuánto mito tenemos en la cabeza al parto? Cuando después de los partos, en las visitas que nosotros hacemos, en el posterior, papás dicen, wow. Entonces, movernos la estructura como varones en esos lugares de privilegio y confort, me parece que es alucinante invitarnos a, che, esto lo podemos disfrutar, ¿eh? Si bien no es la idea original de este episodio, hablemos del posparto. Para enfocarlo un poco mejor, hablemos, por ejemplo, de lo que es el primer mes del recién nacido. Tal cual, ¿no? Todo lo que implica con el puerperio, que a veces trasciende y sigue, ¿no? Y a veces sigue meses y sigue años. A veces es la conformación de una familia, ¿no? Como yo siempre voy hablando mucho de que ese primer mes es muy intenso, es muy movido, desacomoda muchas veces a la pareja. Bueno, ni hablar si hay otros hijos, ¿no? De cambiar un poco como los roles, pero estar ahí también a la altura. A veces uno dice, bueno, hay una sociedad que no acompaña, ¿no? Las licencias de paternidad a veces son tan cortas, son 2 días, son 3. Uno se tiene que pedir hasta vacaciones, que de vacaciones no tiene nada el puerperio. Me parece que seguir estando con esta mentalidad de a disposición de nuestra compañera, generarles una burbuja lo más amorosamente posible, porque a ellas no se las puede reemplazar dando la teta, ¿no? Y en esa diada con ese bebé. Entonces nosotros sí o sí tenemos que estar a la altura para encargarnos de todo el resto, de la casa, de la limpieza, la comida, de los otros hijos, ¿no? Entonces por un lado hay que seguir luchando para generar las licencias de paternidad, ni hablar, es que eso es clave, ¿no? Si queremos lo mejor para los niños y niñas que traemos a este mundo, tenemos que saber dar y acompañar licencias de maternidad y paternidad, ¿no? Nosotros es un rol muy, muy clave el que tenemos también en esos momentos, que está totalmente invisibilizado. Entonces, informarse de lo que implica la crianza, de lo que implican los primeros meses de ese bebé o beba, digo, y después de todos los cambios que sufre también o tiene la mujer, ¿no? De todo lo que implica la emocionalidad, ¿no? Sobre todo de ese momento. La mujer tiene que rodearse de tranquilidad, como en el parto, ¿no? Para que fluyan las hormonas de una persona, la persona se tiene que sentir segura y tranquila. En el parto, en la lactancia. Y nosotros somos quienes hacemos esa burbuja de seguridad y de tranquilidad, ¿no? Que no se sienta juzgada, que no se sienta señalada, que se sienta escuchada, ¿no? Porque hay días que son buenísimos en el puerperio y hay días que no son tan buenos. Siempre se habla del puerperio y la oscuridad y las sombras, ¿no? Bueno, antes de llegar a esos extremos, me parece que tenemos que reconocer, ¿no? Como compañeros, un pasito adelante para saber cuidar a nuestros hijos e hijas y a nuestras compañeras. Para cerrar la entrevista, permitime entonces volver un poco al principio y decir que para llegar bien al parto es importante que como varones o como personas no gestantes aprendamos a escuchar, ¿no? A escuchar a aquellas personas gestantes, a aquellas mujeres, y a partir de ahí vamos a poder conocer mucho más de todo esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno,
ese lugar de más de sombra. Siempre estamos acostumbrados los varones a que no se nos escuchen, a realmente varones a que se haga lo que realmente nosotros queremos, de la forma que nosotros queremos. Bueno, realmente invito aquí al varón que está escuchando este podcast a que se permita realmente poder cambiar ese chip, ¿no? Potenciar ahí, y es una experiencia que realmente, que si uno la eligió y la buscó, nos potencia como varones, ¿no? A mí el nacimiento de Frida me coloca en otro lugar y es una admiración a Frida, ni hablar, a mi hija que supo nacer y que lo hizo y sigue creciendo día a día de la mejor manera, pero también a mi compañera, ¿no? Que sostuvo una lactancia de 6 años, que atravesó un embarazo alucinante y cada vez más empoderada, y después un partazo, y el que fui ahí como testigo privilegiado de lujo de poder verla en pleno esplendor, ¿no? Así que invito a todos los varones que estén del otro lado a realmente permitirse, a romper esos miedos, a que encuentren o a otros varones o a profesionales con quienes estén siendo acompañados, a poder charlar de esos miedos también, ¿no? Llegar también preparados, ¿no? Y después, para la sociedad y para la comunidad que nos esté escuchando, ¿no? Qué importante que esto se pueda hablar en los colegios, se pueda hablar en la familia, ¿no? Que esto no sea un test de embarazo el que nos haga empezar a buscar la información, sino lleguemos a ese test de embarazo con información, ¿no? Ahí va a ser el cambio lo más real posible. Muchas gracias, Francisco. Un placer. Hasta acá escuchamos a Francisco Saraceno, es partero, licenciado en obstetricia, y en particular él se dedica a asistir partos planificados en domicilios hace más de 15 años. Con él completamos los 9 episodios de Pater Podcast como una manera de decir, bueno, son 9 meses que vamos acompañando, jugando un poco a esa idea de la gestación. O sea que estamos por parir. O sea que ya, o parimos, ¿no? O parimos con ayuda del profesional. Claro, estábamos sí. bien asistidos. Exactamente, sí. Pero queda un capítulo más. Queda el bonus track. El último. Con el bebé ya nacido. Claro, y con padres hablando. ¿Qué te parece si nos despedimos y nos vamos a hacer eso? Me encanta. Dale. Esto es Pater Podcast. Idea y realización Alan Benítez. Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López. Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos. Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos. Gracias por escuchar.